Hola, buenas noches. Hola, bienvenidos. Bienvenida, Bianca, ¿cómo estás? Bienvenido aquí, Jorge Nieto, ya estamos aquí. Y bienvenido también, Juan Jesús. Hemos tenido algunos problemas para conectarnos, pero parece que ya nos estamos conectando. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué gusto, qué gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús, bienvenido. Pues aquí estamos, aquí para... Jorge, buenas tardes. Un poco. Buenas tardes, Juan Jesús. Y estas son algunas... Bianca, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estas son algunas de las reuniones que hemos hecho en el grupo Conversando la Historia de México. Ah, mira, ya me confirmó bien que sí se escucha bien, qué bueno. Sí, habíamos tenido algunos problemas para conectarnos, de hecho yo también, porque, bueno, ya la reunión estaba programada, pero no sé qué sucedió, que, bueno, no podíamos entrar muy bien, pero lo bueno que ya estamos aquí y pues ya poco a poco se irán reuniendo más. Y después, pues esperemos ya la podamos también compartir en el grupo. Entonces, pues, el tema, ya aquí que nos haya propuesto, de hecho, nuestro compañero Jorge Nieto, pues es acerca de lo que es la llamada historia oficial, y digo llamada, es mal llamada historia oficial, porque realmente, pues, más bien sería como historia de bronce, pero vamos a darnos esa licencia, ¿no? De poder ocupar ese término. Y bueno, les comento porque hace ya algunos añitos, 2012, estaba haciendo una serie de videos acerca de más o menos este tema, y me comentaba el doctor Jesús Hernández Jaimes, fue el que me hizo la observación de que solamente sería una historia oficial en caso de que fuera revisada por el Estado directamente y las versiones contrarias prohibidas, algo así como sucedió en la Alemania nazi o en algunos estados fascistas. Entonces, ese no es nuestro caso, pero sí es una tendencia pues que ha sido manejada como de una sola parte de la narrativa, es decir, la historia tiene diferentes narrativas. Entonces, bajo ese concepto, pues sí, vamos a ocupar el término, pero bueno, que digamos, no es exactamente así, ¿no? Vamos a ver qué implicaciones tiene esto y con la aparente desmitificación, que también es otro rollo, ¿verdad? Y aquí, pues, como les decía, pues, damos aquí la bienvenida a Jorge Nieto, también a Juan Jesús Cadena Bautista, y que también iba a estar Juan Carlos Briones, ¿verdad? Del programa de la Ciudad de México en el tiempo. No sé. ¿Sí? Sí, pero me imagino que tuvo algo que hacer. A ver si se incorpora, no hay problema. Sí, lo esperamos de todas maneras. Entonces, no sé quién quiere iniciar de ustedes dos a hablar acerca del tema. Bueno, me voy a permitir iniciar. Sí. Fíjate que a mí, o fíjense, amigos, que a mí no me suficienta el término historia oficial, porque la clasificación de la historia no me apetece, no me llena, porque son muchas historias. Yo insisto que es una gama de información que la vemos desde diferente punto de vista cada persona, y no me gusta porque escucho historia oficial la escucho de una forma peyorativa, y no, porque yo creo que eso que ellos llaman historia oficial, todos lo hemos recibido de pequeños. Yo creo que raro es aquella persona que no se inclina por la crónica, por la historia, que no se emocionó cuando vio las imágenes en sus libros de texto sobre los niños héroes, sobre Hidalgo. Ya después se va uno llenando de curiosidad y va uno buscando información. Y esa información yo siempre he aconsejado, y a mí me agrada mucho, simpatizantes y detractores. De Hidalgo, de Juárez, personajes históricos, hechos históricos. Porque al leer, al informarte de ambas vertientes, se forma un concepto sobre personajes y hechos históricos con mayor equidad. Te das cuenta de que son seres humanos
y a mí siempre los veo, los contemplo, o intento apreciarlos y me hago siempre una pregunta: ¿qué hubiese hecho yo? Antes que señalarlos, tratar de entender, tratar de comprender, ¿qué hubiese hecho yo? Es una riqueza muy Por ejemplo, Hidalgo, importante. cuando entras, que no quiso entrar a Ciudad de México, sí, dice uno, ¿por qué? Bueno, te llega toda la información, te vas llegando de todos los elementos, sean ciertos, sean falsos o todos, y haces un consenso y dices, ¿qué hubiese hecho yo? Antes de tacharlo como algunas personas, cobarde, tibio, etcétera, etcétera. Y así con todos los personajes históricos. Por eso a mí no me llena, pero respeto a aquellas personas que catalogan de historia oficial, porque considero que es algo binario. Esto es, no, yo historia oficial no. Hay que también tomar información de la historia oficial y que sea el detonante, debería de ser el detonante para que despierte esa curiosidad, el chisme le llamo yo, que no me gustan así los términos rebuscados o académicos. Yo digo que somos chismosos porque buscamos información, ¿no? Muy buena perspectiva, sí, claro. Sí. ¿Querías decir algo, Jorge? ¿No? ¿Sí? Sí, Sí. bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y gracias por conectarse. En cuestión a lo de, concuerdo con ese término, concuerdo más con la historia de bronce, que es la que creó principalmente el PRI en el siglo XX, en torno a varias figuras importantes como lo que fue Juárez, Hidalgo, Morelos, pero les quitó contenido, es decir, les quitó esa esencia humana. Realmente, y es muy cierto lo que alguna vez yo escuché, que tú al momento de no tener contenido en la historia, de quitarles el lado humano a los personajes históricos, pues tú no tienes una identificación con ellos. Para que tú tengas una identificación con ellos, tienes que conocer sus personalidades. Y cuando uno es, a veces conocí bien cómo fue realmente Juárez. Cuentan que, cuentan que Juárez le gustaba mucho fumar, y lo que más me sorprendió es enterarme que le gustaba mucho el baile, que hasta hay crónicas de cómo se ponía a bailar hasta horas enteras. De Juárez es una de las cosas que me llamó la atención. De Hidalgo también me sorprendió que él hablaba siete idiomas y aparte tocaba el violín. Uno lo ve desde esa perspectiva, sabiendo que había 7 idiomas, y también hay que saber qué idiomas eran los que hablaban. Hidalgo se cuenta que lo que hablaba obviamente era el castellano, lo que hablaba también italiano y francés y latín, y hablaba 3 lenguas indígenas que eran náhuatl, otomé y tarasco. Es decir, que entonces al momento de que tú conoces esa perspectiva del personaje, te das cuenta que por qué inició una lucha social, por qué él estaba conectado tanto con las ideas del progreso, del conocimiento que representó la Revolución Francesa y el Renacimiento, y se conectaba con la parte más pobre de la sociedad. Bueno, eso es lo que realmente creo que ahí es donde uno tiene una cierta identificación con los personajes, cuando se conocen esos gustos o lo que los movió, Se vuelve porque más eso interesante, ¿no? te pone más, te pone más interesante, porque encuentras facetas que tú no conocías, porque es cierto, dicen, tú ves a Juárez y nada más es una imagen que no tiene emociones ni sentimientos, pero cuando tú conoces al personaje, pues sí te quedas asombrado. Así es. Y miren, precisamente ahorita también ya se está integrando Juan Carlos Briones. Le damos la bienvenida aquí en este programa de Conversando la Historia de México. Hola, ya nos había avisado Juan Jesús Cadena que ibas a estar, así que bienvenido también para que puedas comentar. Muchas gracias. Acerca del tema, pues estamos viendo, ¿no? Precisamente esto de la historia de bronce, ya después se llamó oficial, aunque estábamos comentando que no es precisamente tanto que sea oficial, pero bueno, nos vamos a dar la licencia del término. Y bueno, pues también les quería comentar aquí rápidamente, bueno, que tenemos aquí pues varias maneras de concebir esta historia. Por decir, la historia de bronce es la que nosotros vamos a considerar, y bueno, esto desde ya tiempos muy antiguos, que a la historia como maestra de vida. Entonces se buscaban que fueran moralejas, que fueran una enseñanza, bueno, precisamente moral,
Y por eso es que los personajes en muchas ocasiones se volvían casi perfectos. Y bueno, después se le llamó también de bronce por las estatuas, ¿no? Precisamente monumentos y todo eso. Entonces era la historia de bronce. Y sí, La crónica, la historia, leyendas, etcétera, etcétera, pues raro es aquel, el otro día lo comentaba que también nos van asignando y ya después, insisto, uno se va llegando de información. Y efectivamente, yo recuerdo mucho ese título tedioso porque con eso quieren justificar mucho principalmente para defender a sus disquehéroes, la reacción, la historia oficial va borrado y no sé qué tanto. Pero si uno lee los libros de primaria y de secundaria, no es cierto. De hecho, hasta habla del porfiriato y habla de los beneficios que hubo en el porfiriato. Creo que también ahí es la forma nada más de querer criticar por criticar. Sí, así es. se me fue la conexión, pero ya estoy otra vez aquí. Entonces, qué bueno que seguían conversando. Sí. Entonces, sí, lo que estaban diciendo, continúen ustedes. Y ahorita. Bueno, para que no nos perdamos, estamos hablando del tedioso título que en algunas redes sociales hablan de lo que tus libros de la SEP nos te enseñan. Ahorita lo que yo estaba haciendo la mención es de que en sí, pues, no está manipulada la historia en los libros de texto, muy simplista, que también se entiende porque es el primer punto para acercar a la gente o a los estudiantes a que se interesen en la materia. Sí, estoy contigo, Jorge, porque, por ejemplo, es como si quisiéramos también las personas que tenemos cierta inclinación hacia Juárez, que dijéramos que Bulnes, Francisco Bulnes, manipuló sus textos antijuaristas. No, yo siento que no. Es el concepto que tiene él, y reitero, hay que respetarlo, hay que leerlo con avidez para captar también la visión que tenía Bulnes, no favorable a Juárez. Esto te hace sentirlo, como comentabas tú, Jorge, más humano. Es como cuando lees la correspondencia, la correspondencia entre Juárez y su mujer, te das cuenta que, como comentabas, eran hombres que les dolía, ¿no? Sentían, estaban separados, o sea, no nada más es el héroe de bronce, sino es la persona. Es muy agradable leer esa correspondencia de Juárez con su esposa, con Margarita. O el mismo libro que escribió para sus hijos, que es que apuntes para mis hijos. Así es, sí. O leer a Justo Sierra, o sea, así como lee uno a Bulnes, leer a Justo Sierra en referencia a Juárez. O por ejemplo, sí, o a Carlos Herrejón Peredo en relación a Hidalgo. Y justamente también ahí, a veces, a leer en los tiempos originales, a veces cuando pasaron esos sucesos, Sí. a leer a supuestos enemigos, nos damos cuenta de que no estaban tan desencontrados como a veces pensamos, e incluso, o sea, algunos reconocían las virtudes del otro. Y hay veces que en el presente hacemos más pugna de esas, por decir, pues, no serían partidos porque no se llamaban así, sino pues ese tipo de facciones que los mismos protagonistas del hecho, ¿no? Por eso se les podría decir que son más papistas que el Papa, porque en su momento hubo algunos encuentros también entre ellos, ¿no? Por ejemplo, ahorita recuerdo cuando estaba la invasión del 47 y me parece es Guillermo Prieto el que se queda imposibilitado de llegar a su casa y pues quien le da asilo es su archienemigo Lucas Alamán, que era conservador. Entonces pues ahí, o sea, se dan ciertos encuentros y que Guillermo Prieto pues tiene que reconocer pues este gesto, ¿no? Que tuvo. Y así, bueno, hay varios ejemplos, ¿no? Que realmente no eran tantos los desencuentros y también había un respeto a veces, ¿no? En muchas ocasiones
que se prodigaban estos supuestos enemigos, y parece que eso ya no lo están considerando en algunas versiones que tienen de esta historia. Y no sé también ahorita si quiera también comentar algo Juan Carlos Briones, que lo habíamos invitado. Esperemos. Sí, gracias. Yo sí considero que, aunque efectivamente la historia oficial suele ser simplista, eso muchas veces por las necesidades obviamente no van a profundizar mucho en un plan de educación básica, ¿verdad? Pero sí, cuando uno ya logra adentrarse más en el estudio histórico, sí te das cuenta que sí está, si no manipulada, sí orientada hacia un entendimiento de la misma. Y te lo digo como estudiante de escuela pública desde 1978 que entra a la primaria. Me tocó todo eso. Entonces, si lo ves, o sea, sí, sin decírtelo tal vez abiertamente, sí te hacían sentir quiénes eran los héroes y quiénes eran los villanos de la historia. O sea, no es de gratis, ¿no? Que tengan esas etiquetas. Obviamente ya cuando vas estudiando a los personajes, van apareciendo cosas, tanto a favor del que parecía el villano de la película, como en contra del héroe que estaba en un pedestal. Finalmente, los dos, humanos, como cualquier otro, como decía la canción esta, ¿no? Con defectos y virtudes, pero sí los personajes, tanto los que estaban etiquetados como villanos, tenían sus partes buenas, también entre comillas, como los buenos de la película tenían sus cosas muy cuestionables, ¿no? Y pues ejemplos sobran y ustedes que son especialistas, pues los deben de conocer perfectamente. Sí, aquí yo pienso que algo muy importante es precisamente eso, distinguir narrativas, que es diferente, o sea, como una interpretación de que se le da a la historia, precisamente, a una historia maniquea, que la historia maniquea sí ya es la de buenos y malos. Entonces, cuando se critica la historia oficial de hacer eso, que como bien dices, sí, también puede llegar a ser simplista, a lo mejor por didáctica, así, ¿no? Para los niños, de que distingan más el bien y el mal, y estos son los buenos, estos son los malos, y eso, bueno, desde el porfiriato se empezó a manejar también así para los niños, ¿no? De esa forma, pues, didáctica, pero, bueno, pues saben, como ya han comentado, ya después empieza a profundizar un poco más y empiezan a desaparecer ciertas fronteras, y creo que, pues, es bueno. Otra vez se me perdió la conexión, perdón, está muy mal, no sé, como que siempre se me calla. Yo creo que, híjoles, creo que sí está un poco cargada la red, pero ya estamos aquí de nuevo. ¿Se está escuchando? Sí, bueno. Sí la conocimos tú y yo, Juan Jesús, era la historia oficial. Sí. Y sabes perfectamente sí, que era distinto, o sea, incluso ahora lo que viene en los planes de estudio es distinto a lo que nos tocó. Ya nos tocó también ver en un momento cómo sí, desaparecen de la noche a la mañana el episodio de los niños héroes, ¿no? Y cuestionan su existencia. Claro que hay que entender que como era antes, o sea, yo claro, es nacionales, los héroes para la sociedad eran los santos y los villanos también, la gente que estaba endiablada, por decirlo de algún modo. Cuando ya aparecen los estados nacionales en el siglo XIX, se va dando esto de crear entonces tus propios héroes. El panteón laico. Necesita un estado nacional tener los héroes que te representen. Y lo hicieron los mismos criollos, que sin ser indígenas, empiezan a ver como héroe, por ejemplo, a Cuauhtémoc. Como un héroe en ese entonces. Es válido, ¿no? Ahora, lo que pasaba en los gobiernos emanados de la revolución, ¿te acuerdas que así les decían, Juan Jesús? Sí tenían esta
tendencia a mitificar personajes. A nosotros nos llegó a ver, y me dirijo a ti en este sentido, porque o sea, los dos chicos están muy jóvenes y tal vez ya lo vieron de ver a un Plutarco Elías Calles como un héroe de la paz, ¿no? Y pues, eh, también Madero, Cárdenas, Juárez e Hidalgo son los que ellos sí no tenían nada malo, eran los tipos a seguir. Y pues estamos viendo que se vuelve otra vez a esta idea, ¿no? De seguir a estos personajes como entes sin falla, que también creo que es un poco riesgoso. O sea, obviamente pueden tener, si se quiere hacer de manera burda una lista de cualidades y virtudes, tal vez sean de los que salen mejor librados, pero de que sí hubo, no sé qué tanto una manipulación, que sí una orientación para que tú vieras a estos personajes, mencionaba el caso de Calles, por ejemplo, como héroes de la patria, ¿no? Todavía en los finales del siglo XX, ¿no? O sea, y palparla, ¿no? Y así los veía uno, pero te enseñaban otras cosas que también ahora se han perdido, ¿no? Como el amor a la patria, toda esta situación que también parece ahora se, se ha dejado de un lado y que también considero que no es del todo bueno. No sé cómo ven ustedes. No, Ahí entraría no, también el uso comento. político de la historia, ¿no? Sí, comenta. Claro, es que está politizada. Sí, también De estos que eran gratuitos, pues obviamente iba a estar politizada. elementos que se aprovechan para un régimen y algunos les dejan de servir, entonces cambia la interpretación, a veces por intereses políticos, que no debería de ser, que es decir, esta historia de bronce pues no debería de estar conectada, sin embargo pues sí es aprovechada por eso, y que bueno, también existe otra vertiente que es la historia científica, ¿no? Esa se basa más en la premisa, por ejemplo, de Tucídides, de estar revisando constantemente la historia y estos detalles y no tener un compromiso tanto con el otro tipo de historia que era más como una especie de ejemplo, ¿no? Que ahí también, como entran virtudes morales, y es susceptible también de ser también un tanto subjetiva. Y también cómo influye esta en la memoria histórica, ¿no? Es decir, a veces esta memoria sí se ve muy influenciada, es decir, bueno, como comentaba, ¿no? Con lo que estamos estudiando. Si alguno también quiere comentar ahí, no sé, ya hasta me da miedo que luego se me va la conexión, no, precisamente cuando estoy hablando, ¿no? Pero esperemos que ya no pase, ¿sí? Porque ya de a veces estoy hablando se me corta, ¿quién sabe? ¿Qué es lo que? Pues mira, yo no sé, reitero, no me apetece el término de manipulada. Yo siento que es de acuerdo a la apreciación, a la arista de cada persona. Y un claro ejemplo lo tenemos desde la época insurgente con Lucas Alamán y con María de Bustamante. Ambos se pueden hablar de los mismos personajes y de acuerdo a sus vivencias, ¿no? Por ejemplo, Alamán, cuando entra Hidalgo en la toma de la Alhóndiga de Granaditas y cómo tiene que entrevistarse Alamán para poder poner a salvo su familia, su patrimonio, etcétera, Oye, Juan etcétera. Jesús, nada más rápido. Entonces, La versión de Alamán de la toma de la Alhóndiga es la que tomó la serie de Televisa, ¿verdad? La de Gritos de Muerte y Libertad de ahora en el Bicentenario de la Independencia. no sé, no la vi. ¿Sí? Sí, creo ¿La que sí, tomaron de ahí? porque esa serie de hecho fue muy criticada porque es una versión ultraconservadora de la historia de la independencia. Y creo que estás mencionando que Alamán se tuvo que entrevistar con Hidalgo, lo retomó esa serie. Y de hecho tergiversó completamente la historia. Puso que después, ahí puso también, es otro de los problemas cuando quieren supuestamente reivindicar la historia.
Ahí pusieron que las hordas que seguían a Hidalgo eran nada más una horda de salvajes que No, no para sabían ni nada. por qué, del momento entiende uno hasta por qué fue la matazón dentro de la Alhóndiga, que se cuenta que durante la toma de la Alhóndiga, los mismos españoles creo que sacaron una bandera blanca, pero que por otro lado les empezaron a aventar bombas, entonces eso los enfureció Ujú. aún más. Me dice Hay que una se va a terminar la reunión en anécdota 10 minutos. que Entonces, no sé si estén de acuerdo en que yo inicie otra, pero bueno, ahorita yo aprovechamos encontré estos 10 un minutos, libro de Paco. Sí, ¿sí? Porque ahorita me Sí, salió en tele. correcto. Entonces, ¿saben qué? Bueno, para el grupo, lo voy a publicar el enlace en el grupo, pero también se los envío a ustedes. Reinició otra, pero ahorita vamos a terminar estos 10 minutos, bueno, ya 9 que nos quedan, y ahorita con lo que estaban comentando, ¿va? Bien. bueno, volviendo al tema, bueno, volviendo a esa anécdota Sí. de la batalla, la toma de la Alhóndiga, recuerdo que en la crónica dice que un oficial de Allende encontró a varios indígenas bajándole los pantalones a los gachupines muertos. Ujú. Y como había orden de por parte de Hidalgo que no hubiera saqueo, el oficial se acercó y les dijo, el cura ordenó que no haya saqueo. Los indígenas le comentaron al oficial, le dijeron, no les estamos robando, solamente estamos viendo si tienen rabo. Es decir, que les bajaban los pantalones a los cadáveres para ver si tenían rabo. Y la justificación de los indígenas es de que decían, es que son el diablo. Todos estamos corroborando si son el diablo. Esa anécdota te da una clara idea primero de por qué fue la matazón dentro de la Alhóndiga. Te da una claridad de cómo era el mundo, cómo el mundo indígena veía el mundo novohispánico, es decir, cómo los trataban para que hicieran ese comparativo de que eran el diablo y llegar a ese extremo de corroborar si lo eran. Así es. Por eso, comentamos hace rato, es muy importante ver la época. Jorge, tú comentabas hace rato sobre Hidalgo. Y a Hidalgo ya ves que la Francia chiquita, algunas personas, hay algunos reportes que se escandalizaban de las San formas Felipe, en las cuales trataba Hidalgo a la gente, ¿no? Pero es que había un boato exagerado. Hay por ahí en una capilla cerca de Atotonilco, unos demonios que están con instrumentos musicales, bailando. Entonces, es la imagen, como tú bien dices, Jorge, de que en ese entonces se tenía. Si había una persona que era cosa non santa, entonces, pues por eso se atribuían muchas situaciones Hidalgo especiales, que según Errejón Peredo, en sus últimos años, más comunitario con los indígenas, ¿sí? Y abandona un poco el teatro, bailes, tertulias, etcétera, etcétera. en esa parte también tiene mucho que ver la educación que tuvo Hidalgo, porque de hecho él recibió una educación jesuita y el Así es. ala jesuita siempre ha sido muy liberal en el Vaticano. De hecho, siempre les ha escandalizado al Vaticano las ideas de los jesuitas. Sí. Muy bien, creo que ya Sí, Mencionamos de que no podemos. Ah, mira, ahí está Maximiliano y Carlota. ¿Quién lo puso? yo. Diana. Bueno, Oye, Diana, te va a tocar ahora armas, ¿eh? sí, Va a ya ser tu sé, pesadilla. es mi destino de todos los junios, los 19 de junio y sus alrededores. Sí, Sí, siempre pasa. así es. Exactamente. Pero sí, bueno, pues es que estábamos aquí probando la conexión mi hermano y yo, y que vino a pedir agua también él. Entonces, pero sí estoy de acuerdo con ustedes. Y bueno, pues precisamente también lo que estábamos comentando de huir de esta historia maniquea, ¿no? Porque ahí también va a entrar otro concepto que es esto del mito y de decir desmitificación. A mí también me comentaba otro amigo mío, historiador, pues que mito no es precisamente lo que ellos, a lo que ellos les llaman mito, ¿no? Porque más bien esta palabra pues sería usada para hacer relatos de dioses, del origen de los hombres y todo esto, y no tanto a lo que ellos les están llamando mito, que más bien
serían como ciertas omisiones en la historia, por decir que no retratan completamente a un personaje. Entonces, hay algunos que se autodenominan desmitificadores y tampoco es que precisamente estén haciendo eso. Y hay algunos que si bien pueden dar una cara más humana de los personajes, pues otros caen en la misma historia maniquea que tanto están criticando. Y solamente cambian los personajes, ¿no? Como también creo que ya habían comentado ustedes, que a los buenos los vuelven malos, a los malos los buenos, y bueno, es lo mismo. Entonces, no podemos decir que esa sea ahora va a marcar el inicio de la recuperación de la República, ¿no? Porque este triunfo hace que Juárez ya pueda instalarse nuevamente en Chihuahua y bueno, de ahí para real, ¿no? Ahora, como dicen, siempre cuando analiza uno esto, hay que ver las situaciones, la circunstancia que rodeó todo esto, ¿no? La partida del ejército francés, ¿verdad? Todas estas situaciones, la tenacidad de Juárez, ¿no? Incluso por eso el Paso del Norte después se honró con el nombre de Ciudad Juárez, precisamente porque él se llevó la República hasta los límites de la misma para conservarla. Y es a lo que muchos también consideran como la verdadera independencia de México. Se dio ahí, en estos terrenos. Y recuperar personajes que también por el tiempo se han ido perdiendo un poco de su historia, de su biografía. En este caso, recordando a Santa Gertrudis y después lo que fue Querétaro, pues el general Mariano Escobedo, por ejemplo, ¿no? Y eso pues es muy interesante, es muy ilustrativo, muy enriquecedor para entender todo esto, ¿no? Para entender la posición también del otro bando, ¿no? De Miguel Miramón, de Tomás Mejía, personajes muy estudiables por toda la situación que los rodea. Y pues bueno, todo eso, el quererlos, el tener ese interés por investigarlos, por conocerlos, pues creo que es enriquecedor para todos y para hacer de esta historia que podemos contar algo más exacto. Porque como bien dijeron, al no ser una ciencia exacta, es una ciencia social la historia, pues no tiene datos exactos, no es como el 2 más 2 son 4. Aquí no se puede, siempre hay matices y es importante, ¿no? No caer en una parcialidad, insisto, porque eso es lo que te vuelve intolerante, ¿no? Al recibir otra propuesta, ¿no? Cuando alguien te cuenta sobre algún tema de la historia en donde él tiene una visión distinta, hace que lo que dice Juan Jesús, que te enerves y no escuches ni siquiera la otra propuesta, sino que ya de entrada la descalificas. Entonces, creo que lo más mesurado siempre es escuchar, analizarla también, ver qué partes te pueden nutrir a tu propia historia que traes, porque todos traemos nuestra historia. Y al final, pues va a ser más enriquecedor para uno como divulgador de la misma, ¿verdad? Es lo que pienso yo. Por eso estoy muy contento de escuchar sus opiniones. Muchas A mí, gracias. ¿sabes qué me encantó, Diana? Uh-huh. Yo soy honesto, yo no los había leído. Lo que publicaste es difícil. Bueno, yo soy muy sentimental, tal vez por viejo, pero me encantó lo que publicaste sobre Miramón y sobre Mejía. Y me hace afianzar más la creencia que tú lo has visto cuando alguien se pone un poco difícil, que le digo, momento, lo respeto, etcétera, etcétera. Me es difícil no conmoverme ante la postura de Miramón y de Mejía, y te digo que me afianza más aquello que les marco. Perdónenme, pero tanto conservadores como liberales a mediados del siglo XIX hicieron lo que consideraban que era lo más apropiado para su patria. Punto. Uh-huh. No los puedo dividir en buenos ni malos, ni liberales ni conservadores. Ciudadanos mexicanos, Tomás y Mejía, admirables, a mi personal punto de vista, y más con lo que tú publicaste, que hicieron lo que consideraban que era lo más correcto para su país. Les tocó estar del lado perdedor, bueno, ni hablar, pero como dice Juan Carlos, hay que leerlos para poder conceptuarlos, decir, no, traidores no, uh-huh, ni malos tampoco.
ciudadanos, insisto, que creían en su mente que hacían lo más correcto para el mejor de México. Y Ser así el hubo país que ejemplos. dejaban a sus hijos, ni más ni menos. Claro, sí, y así hubo ejemplos de un lado y de otro, es decir, bueno, pues sí, tanto Benito Juárez tuvo que dejar a su familia como Miguel Miramón también, ¿no? Y es decir, pues ambos creían en un ideal de país, entonces sí es bueno conocer ambas partes. Y bueno, yo a veces, bueno, evito calificar, pues sí, como tú dices, de bueno o malo, simplemente pues que conozcan las historias, ¿no? Y ya se forjen, pues también una opinión, pero en ambos lados pues estuvo este tipo de ejemplos, ¿no? Exactamente. Pues veo que nos quedan 6 minutitos, pero si gustan aquí agregar algo para despedirnos de esta charla, la que de antemano les doy muchísimas gracias por estar aquí, compartir también sus conocimientos, y pues sí sería algo que quieran concluir. Yo nada más menciono, ese es el problema de la famosa historia oficial o historia de bronce, es eso de que ha convertido a personajes en casi intocables, es decir, que los han puesto en un altar y no los pueden ni tocar, no saben ni, no, sí, no puedes debatirlos. Uno de los casos, el más claro aquí en nuestro país, ese es Benito Juárez. Para que puedas tú muy fuerte hablando ideológicamente. Creo que yo lo que sí he dicho es de que lo que no me gusta a mí en la historia de bronce sobre Benito Juárez es la idea que nos vendió el PRI del Juárez niño, pastorcito, tocando su flautita y cuidando los borreguitos, que a veces es algo bonita también la historia, ¿verdad? Porque como que le da ese tinte de héroe trágico griego, así tocando su flautita y después va a dirigir el destino de la nación. Es el único que a lo mejor me gusta. Bueno, a mí me encantó ese, pero todo lo demás, pues como que no concuerdo. Prefiero más a un Juárez más humano, como que, ¿saben? Que es el que Baila, se ¿no? conoce tanto en la Sí, correspondencia con su esposa y en el libro, y el que baila aparte. el que baila. Ser un ser de carne y hueso. Creo que en Chihuahua, ¿no? Es donde le regalan unos zapatos Ah, sí, para que que los pueda ir a tenía muy bailar. desgastados. Ujú. Exactamente. Pues espero que esta charla, pues ya después cuando la suba, que de hecho, híjole, estaba dándome cuenta que se grabó a cachitos porque ya saben que acá a menudo se estaba cayendo el internet, pero lo que podemos rescatar de ella, pues esperemos que también lo puedan observar en el grupo, y pues que también nos pueda funcionar para que no seamos exactamente tan maniqueos, ¿no? Ni tan nada más así de un solo lado, que conozcamos más más amplitud de historias, ¿no? Como tenemos aquí también una constante que es la humana, ¿no? Que eso es lo que compartían todos estos personajes. Bueno, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado de verdad, y sus aportaciones muy valiosas. Así es. Y tú también Les tienes agradezco la invitación. ¿no? De que pues muchas gracias, y pues bueno, aquí sí, nos quedan 2 minutos, pero no, ven, pues aprovechamos para decir adiós a las personas. Mi amiga Bianca, pues ahorita ya no regresó, pero estuvo en la primera parte, y pues esperemos que ya después escuche esto. Ella es casi mi hermana de la universidad, Bianca. Entonces, pues ya la vamos a ver también después. Saludos a Bianca también. Sí, salud. Y nos estamos, pues estamos en contacto, ¿no? Para ver este nuevo tema. Y bueno, pues sí, el viernes, yo estaba anunciando, pero en otro grupo, que voy a hablar de Maximiliano, pero les envío también invitación por si quieren también ustedes estar. Y bueno, pues así que se haga todo más plural, ¿no? Porque a lo mejor hago un ejercicio que Gracias. hacía, ¿De no de acuerdo? que, un ejercicio que hacía el doctor Vicente Quirarte, que era volver a votar, ¿no? Por decir, como si fuéramos el jurado, ¿no? Eso lo hacía él en el salón de clases. Pero vamos a ver el pequeño ejercicio, ¿no? A ver si se puede. Se antoja interesante ese ejercicio del doctor Quirarte. Sí, creo que sí lo vamos a replicar. Entonces están invitados también. Luego les paso la información. Claro que sí, Mil Diana. gracias. Sí, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.
Luego. Chao. 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 Chao.